Les tengo tres noticias para empezar este video. En 2025, el podcast ha superado el consumo promedio a la radio. Esto quiere decir que si estaba en 1 hora 9 minutos aproximadamente el consumo de la radio en Colombia, el podcast lo ha superado en minutos y en horas de duración. Esto es una noticia muy relevante para el mundo del podcasting. La segunda, un podcast sin video está condenado a fracasar en el 2026. Y la tercera, definitivamente, 49% de la audiencia o de los oyentes que ven un video podcast compran. Quiere decir que la confianza para el consumo digital está aumentando, lo que quiere decir que el consumo de ads o en displays, en teléfonos, en diferentes dispositivos, quizás no tanto. Así pues que son muy buenas noticias. Bienvenidos a este nuevo video. Es Juan Carlos Abril desde Academia Podcast. Hoy vamos a compartir este futuro del podcast en 2026, analizando un estudio promedio que se hizo de tendencias en América Latina desde el 2024 hasta el 2027. Hoy les vamos a compartir cuáles son los insights más importantes, de los cuales quiero que estén con nosotros, por supuesto, para compartirlos. Al final estaremos compartiendo uno que es muy relevante y muy importante. Espero se queden hasta el final del video. Por ahora, síganos en Academia Podcast, estamos en YouTube. Síganos, denle me gusta a este video si te gusta. Vamos con las cifras. Aquí, la primera, entonces, tiene que ver con que en Latinoamérica está próxima a superar a Norteamérica en volumen de oyentes para finales del 2025. Lo que quiere decir es que el dominio de la TAM, el dominio de Latinoamérica está a la vista. Y si no tomamos acción sobre los podcasts, aquí estamos dejando plata sobre la mesa. En 2024, el valor del mercado estimado era de 30.7 millones de dólares. Ahora, las proyecciones para este 2027, en un análisis que se hace hacia 2030, está en 131 millones de dólares. Lo que quiere decir que esto en la torta, digámoslo así, de repartición, va a ser bien importante poder establecer o poder analizar de qué trata este mercado. Aquí vemos el crecimiento de la audiencia mundial. Estaba en 50.7 millones de oyentes en 2023 y esto ha habido una tendencia o está en una curva de crecimiento y para 2027 se estima en 652 millones de oyentes. Una penetración en la TAM que crecerá del 20.4% al 36.1% para este periodo, lo cual es muy significativo. Esta diapositiva es bien interesante. La batalla de las plataformas, es decir, lo que 2027, lo que 2026 está marcando es que el audio versus el video, pues va a ganar el video. ¿Y por qué razón? Si vemos la primera métrica, está clarísimo que el consumo a través del canal de YouTube, que es video, está en un 39%, cuota máxima, lo que quiere decir que en el descubrimiento de los podcasts ahora se está haciendo a través del canal de YouTube. Spotify ha reducido o ha bajado en su porcentaje o no ha crecido en 32% y Apple Podcast está en 13%. YouTube es el canal número 1 de descubrimiento de los podcasts para este 2026, lo cual es importante y se analiza básicamente al algoritmo visual y a los temas de SEO que podemos poner a través de YouTube. Desde el consumo móvil también el 87% de las escuchas en la TAM se realizan a través de los smartphones, lo cual es muy significativo para poder indicar acá. La revolución del video para el podcast entonces es muy importante, ver para escuchar, es decir, la tendencia más disruptiva para este 2026 es el ascenso del video podcast. Más del 50% de los programas top publican episodios completos en video. Y si para ti esto no significa algo, realmente necesitas empezar a hacer el traslado del audio hacia el video. El engagement emocional, es decir, el formato de video, genera mayor conexión y facilita la viralidad mediante los shorts y los reels, actuando como embudo para nuevas audiencias. Esto dentro de la estrategia de comunicación y dentro de la estrategia de contenidos de las redes sociales ya la hemos visto. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hacen los creadores de contenido es que están grabando sus video podcasts. De hecho, con muy buena producción audiovisual, desde los elementos de sonido que ponen
pasando por las cámaras que tienen y hasta los entornos de iluminación. Esto es muy importante. Graban su contenido de video podcast, lo cargan a YouTube y de YouTube entonces sacan los diferentes shorts para las redes sociales subsecuentes. Entonces está para Facebook, está para TikTok y también está para Instagram, lo cual es muy importante desde el punto de vista audiovisual. Aquí hay tres datos bien relevantes. Desde la radiografía digital en Colombia, entonces, encontramos que hay un 77.3% de penetración de Internet, es decir, 428K nuevos usuarios en el último año. Esto es muy importante. La penetración de Internet lo que nos está diciendo es cuántas personas nuevas están llegando con un teléfono celular o un dispositivo electrónico y con Internet en su casa o en el lugar donde esté esa persona. Eso es muy importante. El otro es que ha aumentado la velocidad y quizás la conectividad en este caso es bien importante. 68.6% aumentó en velocidad la descarga móvil. Esto es muy importante para el consumo de video en HD y por supuesto cuando se está en movimiento. Este dato de 1 hora 9 minutos, que es el tiempo diario dedicado a los podcasts, de acuerdo al consumo general que está teniendo en promedio la población en Latam y en Colombia específicamente, y ha superado la radio tradicional que está en 1 hora 7 minutos. Esto como tendencia está hacia el aumento, lo que quiere decir que es muy importante y muy relevante poder tener un podcast hoy en día dentro de la estrategia digital. Dentro del oyente colombiano, vamos a focalizarnos. La edad clave o la edad promedio está entre 25 años y 44 años. Es el segmento mucho más activo que está escuchando los podcasts. Ahora, desde el punto de vista de género, esta cifra es bien relevante. La prevalencia, la prevalencia femenina está en 51% en episodios completos. Imagínense un episodio completo que en promedio se está realizando de 1 hora. Aquí está el tema de género presente y esto es muy relevante. El 76% de oyentes está escuchando para aprender algo nuevo. Y el otro detalle muy importante es el multitasking. 77% escucha mientras realiza tareas de hogar o está en el transporte. Eso es bien relevante porque indica mucho del hábito colombiano o del hábito que tiene el oyente en la TAM. Y es que nosotros escuchamos podcast quizás mientras hacemos el oficio en la casa el día de descanso, quizás mientras vamos a la oficina, quizás mientras estemos en el carro desplazándonos o quizás mientras estemos en la moto, en la bicicleta, estemos escuchando a través de los auriculares. Y miren esto es importante. Los géneros dominantes en la región, es decir, qué tipo de contenidos de podcast se está realizando. En primer lugar están los podcasts de noticias, 35%. Es el líder indiscutible de acuerdo a este informe. La comedia, el contenido de comedia está en un 14%, segundo lugar, y el tercer lugar para los temas de sociedad y cultura, con un 10%. Los podcasts de ficción están en el cuarto lugar con un 8% y las otras categorías de podcast están en un 33%. Ahora, el dominio de las noticias refleja también una búsqueda de análisis profundo frente a la inmediatez, que es lo que de otros medios estamos esperando. Esto es muy importante porque realmente si a ti te interesa hacer un contenido de noticias o de acuerdo a tu estrategia, según el propósito que tenga tu empresa y de acuerdo a la estrategia digital de comunicación, te plantees hacer un podcast, pues sin duda alguna hacer uno de noticias pues va a traer relevancia para en los contenidos y dentro de los géneros que están dominando la región. Oído entonces que esto lo podemos estar desarrollando en un workshop que estaremos realizando después, pero realmente la publicidad nativa, el host read, es importante porque este formato, es decir, aquel formato que es la publicidad nativa. La publicidad nativa es aquella que yo recibo y yo leo como host del podcast, yo mismo la leo. Y esta publicidad que se lee, esa publicidad nativa, es el formato que están prefiriendo hoy las marcas. Esas,
esas marcas son importantes, las marcas que pueden patrocinar los podcasts. Por tanto, la forma de monetizar el podcast hoy es bien relevante. Al ser leídos por el anfitrión, generan mucha confianza. El 66, el 63% confía más en un podcaster que en los influencers tradicionales. Esto es muy importante porque es que desde el punto de vista de la economía del creador, 47% de los oyentes colombianos está dispuesto a pagar suscripciones por contenido exclusivo. Ojo, porque esto para ti, dentro de la estrategia que puedas hacer para tu podcast o para tus contenidos digitales, puedes empezar a monetizar por acá. Solo le dejo la cifra. 47% de los oyentes colombianos está dispuesto a pagar suscripciones por contenido exclusivo. Échale cabeza que de pronto nos sobra tener una estrategia por allí. Y esto, la publicidad nativa versus la publicidad programática, ha habido un crecimiento acelerado del 33%. ¿Qué quiere decir esto? La publicidad programática es esa forma de publicidad o esa forma en que yo, como empresa, como cliente que quiero empezar a pautar en ciertos segmentos, yo me concentro no pagando quizás desbordadamente una estrategia de ads, sino que yo busco influencers, que son los podcasters, segmentados por ubicación y por intereses en lugar, digamos, de programas específicos. Y eso significa que cada vez es más importante si tú creas un nicho y una comunidad, allí te vuelves más relevante y en la medida que te vuelvas más relevante, tienes posibilidades mayores de poder monetizar a través de la publicidad programática. ¿Dónde me dejan la inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial versus la edición, pues está automatizando muchos procesos, la limpieza de audio también, y de alguna forma hay una democratización de esta calidad profesional. Ahora, no quiere decir que los editores estemos llamados al cementerio, porque la inteligencia artificial vaya a suplir algunas acciones que realizamos los editores de audio y video. Pues no, porque sencillamente solo en audio, para mencionar un ejemplo, la IA no puede corregir errores todavía cuando la persona se cae insistentemente o recurrentemente tratando de decir una palabra. Eh, indiscriminadamente, en la grabación se equivoca muchas veces, pero yo no he visto todavía cómo la IA puede ayudar a que corrija esos errores. Puede limpiar, digamos, suciedades, sí, dentro del el formato que uno comete errores de grabación a la hora, por ejemplo, de salpicar o de hacer pop por el viento, por el aire que producimos al hacer o al decir las palabras. Pero de todas maneras, hay unas cosas muy importantes. Por ejemplo, el hecho de pensar podcast y con la IA diferentes voces que le hagan a uno ya el podcast, pues eso es brutal dentro de la estrategia de comunicación. Ahora, la traducción con la inteligencia artificial, es decir, la clonación para el doblaje de voces permite exportar contenido local a mercados globales. Esto es bien importante que lo tengan presente. Y realmente las redes 5G, es decir, estos desarrollos y crecimientos en la tecnología, sin duda, eliminan latencias, permitiendo el streaming de video, podcast en las altas definiciones y básicamente sin interrumpir. Esto es muy importante porque quienes somos streamer o quienes hacemos trabajos de stream a través de diferentes clientes, pues es importante porque yo solamente tenía que tener un canal dedicado antes para poder garantizar la señal y hacer una grabación o una transmisión de podcast para una empresa o para cualquier cliente. Ahora, el 5G, ¿qué es lo que está permitiendo? Pues mayor flujo de datos, más autopista y mayor tránsito, lo que me permite a mí hacer stream mucho más fácil y sin depender tanto de canales dedicados. Por ejemplo, no quiere decir que estén para recogerse los canales dedicados, no, porque finalmente las estrategias, cada una va a ser diferente y cada cliente va a tener una exigencia distinta. Al final, las estándares y los desafíos estructurales giran en torno a tres aspectos. Quiero que los tengan presentes. El primero, ¿cómo hacemos la lectura de métricas? ¿Qué tipo de moneda de cambio común se permite para poder garantizar un retorno de la inversión claro a los anunciantes? Es decir, las descargas, los streams, ¿cuál de los dos nos puede permitir o nos va a dar un mejor enganche o quizás la mejor lectura según el indicador que queramos tener?
Aquí hay un debate, quizás inicialmente, pero de acuerdo a lo que está planteando el estudio, es que es un verdadero desafío. Y aquí, pues los creadores de contenido estamos llamados a verificar y hacer análisis de data. Marcas que son susceptibles a que generen debate. Por ejemplo, en tiempo electoral no me quiero meter en política ni me quiero meter con religión. Ese tipo de cosas prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque pueden ser susceptibles para generar crisis o malos entendidos que a la postre van a poner a exponer la marca. Y eso no lo puede querer nadie. Entonces, esos temas de las marcas tenemos que estar revisándolo para poder ver hasta dónde puede ser un nicho seguro y la marca o el anunciante puede estar tranquilo de que no se va a ver expuesto con la pauta que está realizando. Y finalmente la saturación básicamente está porque necesariamente el crecimiento de las audiencias va a determinar o va a hacer por defecto que haya saturación de contenidos. Aquí hay un desafío bien interesante y es cómo ser diferente, cómo poder posicionarte con tu producto, pero desde la autenticidad. Este es el estudio de los desafíos estructurales más importantes y que realmente la batalla del futuro del podcast en Latam y Colombia desde Academia Podcast. Espero les guste. Si les gusta este video, compártanlo y coméntenlo. Aquí nosotros los leemos. Un saludo especial para todos. Es Juan Carlos Abril. Nos escuchamos, nos saludamos en un próximo video.